1, 2, 3, 4. Hola a todos. En estos primeros 3 episodios vamos a hablar sobre la ansiedad. Para ello, vamos a dividir la temática de la siguiente manera. En este primer episodio analizaremos la diferencia entre estrés y ansiedad. Y luego haremos una distinción entre lo que es la ansiedad normal y la ansiedad patológica. Ten a mano lápiz y papel para que juntos logremos identificar si la ansiedad predominante que vivimos es sana o si necesitamos ayuda. Al final, te daré recomendaciones según sea tu caso. Comencemos. La tan anhelada paz interior, esa calma y plenitud que todos anhelamos, en realidad es parte de una línea continua de momentos. Ocurre realmente pocas veces y normalmente alterna con momentos de mayor tensión. Esos momentos de mayor tensión pueden ir desde el estrés, que sería la forma más suave, hasta la angustia, el pánico, pasando por fobias, por obsesiones. Entonces, vamos a comenzar identificando el estrés, que es una situación que todos vivimos. Así que vas a salir positivo, positiva para estrés, porque todos lo vivimos. Vamos a hacernos conscientes de las áreas en que actualmente nos está afectando más el estrés y del nivel de estrés que vivimos. Consideremos primero que el estrés es un estado de tensión mental producido por situaciones de la vida que interpretamos como amenazantes. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural. Ejemplos de estresores en la vida cotidiana son, por ejemplo, el exceso de trabajo o el trabajar en un área en la que no nos sentimos capacitados, no nos sentimos idóneos o que no nos gusta, diferencias en las ideas de los miembros de un grupo, por ejemplo, de estudio en la universidad o un grupo de trabajo, tener muy justo el dinero para la vida, discutir con frecuencia con alguien que queremos. Ante una misma situación, cada uno de nosotros podemos experimentar el estrés de diferentes formas. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. Te pido que contestes con mucha honestidad, sí o no. Solamente eso, sí o no. Y que tengas presentes tus respuestas. Si es necesario, pausa el audio, el tiempo y las veces que consideres necesario. Vamos con la primera pregunta. Durante este último mes me siento inseguro o insegura para manejar algún problema personal. Si dudas de qué es un problema personal, piensa, por ejemplo, la capacidad de sustento, el desarrollo académico o laboral, una relación interpersonal, alguna otra cosa como esa. Solamente sí o no. Vamos con la segunda pregunta. ¿Me estoy sintiendo sobrepasado o sobrepasada por las obligaciones que tengo que hacer? ¿Pienso que en este momento de mi vida tengo todo bajo control? Me irrito mucho cuando ocurren cosas inesperadas que cambian mis planes. Bueno, ahora vas a sumar las veces que contestaste sí. Si contestaste sí en más de 3 ocasiones, estás viviendo un tiempo de estrés alto. Mi recomendación es que dediques algún tiempo a organizar tus tareas con anticipación.
que hagas cronogramas, que procures tener tu tiempo organizado y que incluyas tareas de recreo, tareas de ocio, de relaciones interpersonales dentro de tu programación. Haz deporte. No importa si tienes al principio tiempos cortos. Toma al menos 1 litro de agua al día. Comparte tu tiempo con personas que te sumen, que te animen y evita un poco las personas con las que sientes angustia casi que solo de pensar en ellas o al relacionarte con ellas. Duerme al menos 6 horas diarias. Veamos ahora la ansiedad como emoción. Es importante tener presente que las emociones no son buenas ni malas. Algunas las sentimos desagradables, otras las sentimos agradables, pero no son buenas y no son malas. Las emociones son predisposiciones a la acción. Por ejemplo, el miedo nos predispone o a huir o a enfrentar un peligro. Imaginémonos que no sintiéramos miedo y fuéramos a ser atracados. Pues sin el miedo no huiríamos o no enfrentaríamos y estaríamos condenados a ser robados o a morir, peor aún. La rabia, por ejemplo, nos predispone a luchar por lo que lo consideramos justo. La tristeza a lamentar la pérdida de alguien o de algo importante. La alegría a celebrar, a agradecer. La ansiedad no es una excepción, pues es una emoción y como tal nos predispone a una acción. En este caso, nos predispone a contactar con nuestro momento presente, con nuestra realidad, a tomar las decisiones necesarias, posibles y realistas. Nos avisa de que hay una situación de incertidumbre. ¿Qué significa eso? Una situación en la que no hay control, no tenemos el control. Y por lo tanto, es una emoción desagradable, pero al mismo tiempo funcional y adaptativa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la ansiedad? Se percibe como una especie de anticipación negativa y se expresa tanto con signos y síntomas físicos como síntomas psicológicos. Por ejemplo, entre los físicos podemos sentir el corazón acelerado, eso se llama taquicardia, sensación de nudo en la garganta, temblor, adormecimiento de labios, de pies, de manos, sensación de frío, mal genio, irritabilidad, alteraciones en el sueño, alteraciones del apetito que varían desde no querer comer hasta querer comer muchísimo. Entre otros síntomas físicos, podemos tener también dolor de cabeza y otros síntomas físicos. Como síntomas psicológicos, podemos experimentar pensamientos repetitivos sobre posibles desenlaces de alguna situación. Por ejemplo, vamos en el transporte y vamos pensando lo que puede llegar a pasar y normalmente son cosas catastróficas, finales tristes, finales difíciles. También podemos tener una disminución de la capacidad de concentrarnos, llanto fácil sin razón muchas veces, cansancio, especialmente cansancio mental. Cuando experimentamos la emoción ansiosa, que es normal, esta viene acompañando un momento específico de incertidumbre y luego desaparece. Normalmente, cuando atravesamos la emoción de ansiedad, estamos desarrollando formas más adaptativas de crecer en diversos ámbitos de la vida. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo aparece la ansiedad como emoción. Son, por ejemplo, esos momentos anteriores a un parcial difícil o cuando vamos a conocer personalmente a alguien que admiramos un montón y entonces pues nos angustiamos, ¿no es cierto? Sentimos ansiedad o cuando vamos a conocer a una persona que nos gusta mucho. La emoción que sentimos, por ejemplo, cuando aún no hemos completado el dinero para hacer un pago. Mientras la ansiedad sea solo una emoción, su permanencia es corta y se relaciona con eventos puntuales externos o con relaciones biológicas específicas. Esta forma de ansiedad es como un motor, nos lleva hacia adelante, nos impulsa a lograr diversas metas en la vida. Esta es una forma de ansiedad que es necesaria para progresar. Para evaluar cómo estamos viviendo la emoción ansiosa,
te propongo las siguientes preguntas. Primera, en momentos de incertidumbre, ¿me bloqueo y no logro encontrar soluciones prácticas? Segunda, me paralizo, me bloqueo, evado o abandono cuando experimento ansiedad en una conversación o cuando soy confrontado o confrontada. Cuando hay algún conflicto, elijo no pensar en esto y prefiero hacer muchas actividades que me distraigan. Si contestaste sí, al menos a una de estas tres preguntas, quiere decir que evades las emociones que no te resultan agradables. Por lo tanto, evades la ansiedad. Y de esta forma te estás negando a escuchar una parte de ti mismo o de ti misma que viene para ayudarte a crecer. Mi recomendación, si este fue tu resultado, es hacer ejercicios de conciencia plena como el mindfulness y procesos de aceptación de tus emociones. Puedes, por ejemplo, preguntarte cuando estás sintiendo emociones desagradables, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? Y sin intentar negar o justificar la emoción, preguntarte, ¿qué me comunica esta emoción? Existen procesos de psicoterapia de mirada interior, que es lo que llamamos terapia de insight, y procesos de entrenamiento, que los hacen los coach ontológicos y los coaches sistémicos, que te pueden, estos son procesos que pueden ser individuales o que pueden ser grupales y que pueden ayudarte a formular las preguntas correctas que te permitirán tomar mejores decisiones. Te sorprenderás de cómo a veces lo que no nos hacemos son las preguntas adecuadas. Aumentando paulatinamente el volumen de la ansiedad, veamos ahora la ansiedad como estado emocional. Ya hablamos del estrés y de la ansiedad como emoción. Ahora vamos a hablar de la ansiedad como un estado emocional. Aquí ya la ansiedad comienza a ser más constante. Permanecemos en un estado de tensión y de alertamiento ya no tan ocasional y que no está siempre en relación directa con sucesos externos reales. Permanecemos inquietos, preocupados por asuntos normalmente de otras personas, que son usualmente personas que queremos, o por eventos cotidianos futuros. En ese sentido, cuando estamos en un estado emocional ansioso, nos quejamos mucho y tendemos a ver las circunstancias negativas con énfasis sobre las positivas. Para hablar de un estado emocional ansioso, experimentamos estos síntomas sin un detonante específico suficiente y por un periodo que puede variar de algunos días a aproximadamente un mes. Cuando el estado se prolonga por encima de ese tiempo, ya estaríamos en el siguiente eslabón de la ansiedad que vamos a hablar más adelante y que ya produce un sufrimiento especial. En este estado emocional ansioso, solemos justificar nuestra ansiedad pensando que somos muy amorosos, muy altruistas, cuando en realidad lo que tenemos es una necesidad muy grande de control. Este es el caso, por ejemplo, de la madre de una persona ya adulta que ya, por ejemplo, vive sola, pero vive constantemente preocupada por cosas como, ¿será que ha comido bien hoy? ¿Será que la novia o el novio es adecuado para mi hijo, mi hija? No puedo dormir porque mi hijo o mi hija no me ha llamado, no me ha mandado un mensaje, ¿no? Este tipo de preocupaciones, la novia que está todo el tiempo pendiente de que si su novio está o no está en línea, por ejemplo, ¿no? Esto nos está hablando de una necesidad de control realmente, no tanto de que amemos mucho, sino de que tenemos una necesidad de control. En la vida real suele pasar que las cosas fluyen bastante mejor
de esas imaginaciones catastróficas que nos dictan nuestras preocupaciones ansiosas, que no solamente no resultan eficaces para mejorar las situaciones por las cuales nos estamos preocupando, sino que facilitan que tengamos un aumento en la secreción de cortisol que nos lleva a enfermar físicamente. Respondamos ahora las siguientes preguntas de nuevo con sí o no. ¿Me preocupo con frecuencia por cosas cotidianas o por cosas de otras personas? De manera repetitiva y constante, pienso anticipadamente cosas negativas del presente o del futuro. Las personas me dicen que me quejo mucho ante cualquier situación. Con frecuencia tengo un diálogo interno en el que imagino cómo será una probable conversación o una situación. Si respondiste más de 3 veces sí a este grupo de preguntas, mi recomendación es que consideres darte a ti mismo o a ti misma un tiempo de reestructuración de tu pensamiento mediante una terapia psicológica de tipo cognitivo-conductual. Actualmente existen varios tipos de terapia que suelen ser muy rápidas, son terapias de tercera generación, en las que el terapeuta te va a enseñar ejercicios que luego tú mismo vas a poder aplicar en diferentes situaciones, te van a ser muy útiles y estas técnicas pueden ayudarte a evitar que la ansiedad progrese a una ansiedad patológica y te va a permitir afrontar de una forma más saludable los problemas de la vida. Finalmente, acerquémonos a la ansiedad como trastorno. Aquí ya vamos a hablar de la ansiedad que produce sufrimiento, de la ansiedad patológica. Es decir, cuando la ansiedad toma el control, se transforma en permanente, altera la manera en que pensamos y percibimos a las personas y a las circunstancias, cambia nuestra calidad de vida, cambia nuestras relaciones, nuestras interacciones y también transforma nuestro desempeño en cada actividad de la vida. También cambia nuestra productividad. Existen varios tipos de enfermedades o trastornos de la ansiedad. Vamos a nombrar los 4 más frecuentes. El primero es el trastorno de ansiedad generalizada. El segundo, el trastorno de pánico, las fobias o trastorno fóbico y el trastorno obsesivo compulsivo. Estos trastornos implican alteraciones que ya están en el funcionamiento bioquímico de nuestro sistema nervioso central, más específicamente de nuestro cerebro, por lo tanto van a tener implicaciones y síntomas físicos, biológicos, también implicaciones psicológicas e implicaciones sociales adaptativas, por lo cual requieren tratamiento por parte de equipos transdisciplinarios. ¿Qué es eso? Equipos en los que participan múltiples profesionales, pero que cruzan sus disciplinas unas con otras en pro de la mejoría integral del paciente. Estos son equipos transdisciplinarios en salud mental, liderados normalmente por un médico especialista en psiquiatría, en los que van a participar psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, fisioterapeutas, nutricionistas, coaches, entre otros, según sea el caso individual. Para saber si tu ansiedad está en esta categoría, te invito a que contestes las siguientes preguntas. Primero, ¿permaneces la mayor parte del día, casi todos los días, por los últimos 6 meses o más, con sensación de ansiedad sin motivo claro? Durante el
último mes o más duermes menos de 5 horas diarias, te cuesta mucho conciliar el sueño o es muy poco reparador y al día siguiente te sientes muy agotado. Experimentas temores que tú mismo o tú misma reconoces como irracionales, como por ejemplo ratones, payasos, oscuridad, hablar en público, lugares cerrados como ascensores o lugares muy llenos de gente, y haces lo posible por evitarlos. ¿Quisieras participar en actividades con otras personas, pero un fuerte temor a hacerlo te lo impide? ¿Tienes ideas que tú mismo consideras absurdas, pero que no puedes sacarte de la mente? Intentas contrarrestar algunos pensamientos absurdos haciendo actos repetitivos como lavarte mucho las manos, seguir rutinas estrictas u ordenar cosas hasta el punto de que dichas rutinas te alteran la vida. Si respondiste sí a al menos una de las anteriores preguntas, es muy probable que estés experimentando alguna forma de ansiedad patológica. Mi recomendación en este caso es que consultes a un médico especialista en psiquiatría para que te haga una evaluación completa y puedas recibir ayuda por parte de un equipo terapéutico en salud mental. Como psiquiatra, en nuestro segundo episodio revisaremos los principales trastornos de la ansiedad, es decir, la que produce sufrimiento. Asimismo, las condiciones biológicas, las condiciones físicas, los rasgos de nuestra manera de ser, nuestras conductas o hábitos, los errores en el pensamiento y los tipos de relaciones interpersonales que pueden llevarnos a entrar en estados ansiosos o peor aún, en trastornos de la ansiedad y cómo actuar para mejorar de acuerdo a cada situación. ¿Cómo te encontraste en esta autoevaluación? Déjame tus comentarios en mi cuenta de Instagram, Facebook o YouTube. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où je suis beau.